culminamos con nuestras clases de vida y obra, con nuestras clases de vida y obra de Jesús. Una vez más, bueno, agradecidos por estar conectados, y sabemos que, bueno, que los que van a ver por diferidos también van a disfrutar de esta clase de hoy. Si recordamos un poquito lo que vimos la semana pasada, bueno, vimos lo que fue el juicio, los juicios que tuvo Jesús, cómo llegó a la cruz, todo lo que le hicieron desde el momento de su juicio hasta el momento donde lo llevaron a crucificar. Y en esta noche, hermanos, vamos a cerrar con sus últimas horas, los objetivos, que son 3 objetivos: conocer el desarrollo de los hechos acontecidos al Maestro en sus últimas horas, aprender las 7 palabras emitidas por Jesús en el Gólgota, y tercero, descubrir las interrelaciones en los eventos de su crucifixión y su muerte. Hoy vamos a culminar con el contenido 7 y 8. Bueno, comenzamos con el objetivo número 1, 8 y 9, perdón. Con el contenido 8 y 9. El primer objetivo que tenemos aquí es conocer el desarrollo de los hechos acontecidos, ¿verdad?, en las últimas horas. Nosotros vamos a comenzar por las 10 de la mañana. Ok. Aquí vemos que en Juan 19, 23 al 24 nos dice que los soldados, después que concluyeron su trabajo, ejercieron el derecho de echar a suerte las vestiduras de Jesús. Sus turbantes, sus sandalias, su cinto, su túnica sin costura, todo fue echado a la suerte. Era, o dice la palabra, incluso la guía dice que era una túnica muy hermosa. Y pues ellos, en vez de romperla y desecharla, pues echaron suerte en su ropa. También vemos las injurias que hacían hacia él. Esto lo vemos en Mateo 23, 27, 39, 40, perdón, donde no solamente ellos no se conformaron con clavarlo en la cruz, con hacer todo el sufrimiento terrible al cual fue sometido, sino que también agregaron más insultos en ese momento. Estaban destruyendo el templo, que era el cuerpo de Jesús, el cual pues resucitaría a los 3 días. Esto lo vemos en Juan 2, 17, 19. Incluso ellos emplean también unas palabras que usó el diablo cuando estaba con él en el desierto. No sé si recuerdan que le decía: si eres hijo de Dios, y estas mismas palabras los dijeron en ese momento: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Jesús pues había hecho milagros repetidamente, muchas veces había demostrado quién era, y este no era el momento para demostrarlo una vez más. Luego, bueno, vienen los insultos de los sacerdotes. Esto lo vemos en Marcos 15, 31. El hecho es que, bueno, que los líderes religiosos fueron a ver a Jesús crucificado, demostrando pues cuánto lo odiaban y querían ver hasta el último momento que muriera. Estos líderes religiosos, bueno, debían de cuidar supuestamente al pueblo, ayudarlo, pero su proceder y su actitud era distinta. Incluso en ese momento era de venganza. También, bueno, podemos recordar las palabras que Jesús hizo en relación con el templo, y ellos percibieron eso como una amenaza, como que iba a destruir pues todo lo que era el templo, pero ellos nunca entendieron que a lo que se refería Jesús. Ellos estaban pues cuidando de sus intereses y no estaban tomando en cuenta
lo que ellos mismos profesaban. Vemos los insultos de los soldados. Esto también lo vemos en Lucas 23, 36, 37. Aquí vemos pues que muchos enemigos de Jesús lo insultaban, lo seguían insultando. O sea, hasta el último minuto ellos lo siguieron insultando, le decían injurias, aunque estaba colgando en la cruz, aunque lo veían como lo veían, igual seguían burlándose de él. Era un odio muy intenso que tenían hacia Jesús, incluso ya viéndolo como lo estaban viendo. En Hechos 4:27 vamos a ver qué dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. También vemos en Lucas 23:39 que con Jesús hay dos malhechores, dos personajes crucificados, uno del lado del otro del Señor Jesús. Uno de ellos, se dice, no dice cuál de los dos eran, pero decía uno de ellos: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Luego uno de ellos dice: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Todos, incluso Jesús, estaba en la misma cruz, o sea, estaban crucificados, estaban en la misma condición, por decirlo así. Y ellos sabían que por lo menos ellos eran malhechores, eran ladrones, pero Jesús no tenía ningún pecado, no debía estar allí. Pero ellos seguían, difamando y diciendo cosas contra Jesús, a pesar de estar en la misma condición. Vemos luego la respuesta de del otro personaje, donde le dice o le agradece, porque uno de ellos le reprende al otro malhechor, diciéndole que sin duda, con una expresión quizás, no tan ofensiva, que lo dejara tranquilo, porque ellos sabían que él no tenía ningún pecado. Luego vemos las tinieblas. En ese mismo entorno o en esas mismas horas vemos que llega la tiniebla, a pesar de que se dice que era quizás la hora del mediodía, o se afirma que era mediodía y que debía haber sol, quizás un sol intenso, pues a este sol lo cubren las tinieblas. Y las 3 primeras horas de crucifixión, que terminaban al mediodía, a las 12, pues se tornó con esta tiniebla. Cubrieron toda la tierra, hermanos. Y fue, para muchos, de mucho miedo, de mucho trastorno, porque no sabían lo que estaba sucediendo. Era una oscuridad sobrenatural. Y se dice que duró 3 horas, específicamente desde ese instante, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Luego pasamos para el objetivo número 2, donde nos trae 7 palabras emitidas por Jesús en el Gólgota, donde son bien puntuales y son en horas distintas. La primera palabra de Jesús la vemos en Lucas 23:34 y dicen que fue de las 10 o las 11 de la mañana aproximadamente. Y los evangelistas anotan estas 7 palabras o frases que dijo Jesús en el momento de la cruz, y una de las primeras palabras que colocó que dijo fue:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él sabía, porque en este momento nosotros en la actualidad lo sabemos, pero en ese momento nadie sabía lo que estaba haciendo. Y quizás ahorita muchos también no sabemos lo que hacemos y pues pecamos contra Jesús y no lo aceptamos, y incluso hay personas que no creen nada de estos sucesos. Pero en ese momento, con todas las cosas que están en torno a lo que estaba sucediendo, Él todavía intercede por esas personas. Y su primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra la vemos en Lucas 23:43. Se dice aproximadamente que de 11 a 12 de la mañana. Uno de los ladrones le suplica a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en esa plegaria que hace en ese momento esa persona, ese ladrón que estaba junto con Jesús, pues Jesús le pronuncia la frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, en la tercera palabra que dice Jesús, la vemos en Juan 19, 26 y 27, que habían varias mujeres, muchas seguidoras de Jesús, por supuesto, desde que venían con él en su ministerio, y estaban al pie de la cruz. Allí pues vemos que ellas asisten desde toda esa procesión que estuvo Jesús hasta la crucifixión. Y dice lo siguiente: al pie de la cruz tomaron su responsabilidad en el ministerio de esperar amando. Allí se manifestó pues el abandono y la devoción como más fuertes que la muerte. Fueron a asistirle con su presencia en esa hora de morir. Allí también vemos a María, que estaba entre una de esas mujeres. Estaba Juan, el discípulo amado del Señor, y al estar ellos los dos, pues el Señor les dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo: discípulo, he ahí tu madre. Vemos que Juan en su evangelio dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto quiere decir que, bueno, que la acogió, la cuidó y estuvo con ella hasta sus últimos días. En la cuarta palabra de Jesús la vemos en Mateo 27:46, y fue aproximadamente a la 1 de la tarde. En este momento todavía había la oscuridad. Y Jesús, y quiero leer aquí en Mateo 27:4-6 lo que dijo Jesús. Cerca de la hora novena, leemos la palabra, perdón, el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que Elí, Elí, lama sabactani es una frase en arameo que en todas las versiones se traduce como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque existe una traducción griega que da otro significado, pero en efecto significa: Dios mío, Dios mío. Luego vemos la quinta palabra, la vemos en Juan 19:28, que el Señor dice: tengo sed. Aquí, bueno, sabemos que Jesús era también humano, tenía pues sus necesidades, y en ese momento, tras pasar por todas las cosas
que habían acontecido, pues era lógico que tuviera sed. Aquí vemos que también nace esta palabra de Jesús en Juan 19:30. Vemos como un grito de victoria. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se vio que se había vencido el diablo y es que no tenía miedo. Por eso se escucha el grito que Jesús dice, consumado es. Y esta expresión de consumado, pues, es el propósito divino a lo que Él había venido al mundo. Su perfecta, fue perfecto y fue magnífico y fue la voluntad de Dios. Por eso Él había llegado hasta donde llegó y su muerte, pues pagó por todo el precio de toda nuestra redención. Su séptima y su última palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber concluido con esta palabra, descendió, falleció, descansó en cuerpo. Y su espíritu, pues ya sabemos que había retornado al Padre. Luego vemos en el objetivo 3, hermanos, las interrelaciones de los eventos de su crucifixión y su muerte. Aquí vemos que después que el Señor fue muerto en la cruz, empiezan a suceder varias actividades, varios eventos, desde su crucifixión hasta su resurrección. El primer evento que se ve es el velo que fue rasgado en el templo, y esto se ve en Mateo 27:5:1, perdón. Mateo 27:5:1. Además de que, bueno, que ya había pasado lo de las tinieblas, o todavía no se había disipado completamente, eran casi las 3 de la tarde, pues varios fenómenos pues acompañaron a este acontecimiento. Y uno de ellos fue la rasgadura del velo del templo. Luego vemos que no solamente fue el templo rasgado, no solamente fue la niebla, la oscuridad, sino que también la tierra tembló. Y no solamente eso, sino que los sepulcros se abrieron. Y esto lo vemos en Mateo 27:5:1-5:2. Y este relato dice que hubo terremotos y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y dice también que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pues todos estos acontecimientos fueron demostrados, lo que ya venía aconteciendo y lo que iba a acontecer, porque nunca se había visto cosas iguales suceder. Por eso es que muchos temían lo que estaba sucediendo y muchos pues no lo entendían. Otra cosa que vemos aquí pues es el reconocimiento que hace el centurión con unas palabras, y la vemos en Mateo 27:5-4. El mismo centurión reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Y su palabra textual que dice, en la palabra dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea, quiere decir que siendo un centurión romano y decir esto, pues reafirmaba que la acusación de los judíos pues era falsa. Luego vemos que la multitud confiesa, lo vemos en Lucas 23:48, cuando dice, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose al pecho. Marcos y Mateo nos dicen que muchas mujeres fieles que habían seguido a Jesús desde Galilea, pues estaban allí mirando desde lo lejos. Que estaban tristes, que estaban conmovidas,
que igualmente, bueno, ellos sabían lo que estaba sucediendo, pero estaban muy entristecidas de ver el fin donde estaban llegando los acontecimientos. Luego, pasadas las horas, recordemos que era viernes y el sábado, pues ellos no debían de tener ya a ellos allí crucificados. Y recordemos que el sábado comenzaba a las 6 de la tarde y ellos debían apresurar ese momento para que antes de las 6 de la tarde ya ellos los hubiesen ya bajado de la cruz, ya muertos a los tres. Empiezan a quebrantar las piernas de los ladrones porque todavía no habían fallecido. Esto lo vemos en Juan 19, 31, 32. Porque los judíos tenían una ley que prohibía que las víctimas pues permanecieran el sábado. Y como ya les dije, pues a las 6 de la tarde ya comenzaba para ellos lo que era el sábado. Aunque ellos decían que ya Jesús había muerto, pues ellos para asegurarse le pinchan el costado. Esto lo vemos en Juan 19, 34. Le pinchan el costado con una lanza y pues ellos ven que lo que sale de allí es sangre y agua. Lo que demuestra que murió de un corazón quebrantado y que pues eran grandes sus heridas a causa de todo lo que había sucedido, de todo lo que le habían realizado. ¿Qué quiere decir un corazón quebrantado? Bueno, que sus heridas, todo era causado pues por todos esos acontecimientos que ya habían trascendido. Fíjense que era tan profunda quizás esa herida que vemos que Tomás dijo, si no metiera mi mano en su costado no creeré. O sea que podía caber la mano de una persona. Luego vemos el descenso en Marcos, en Lucas y en Juan. Después que morían, después que los cuerpos eran crucificados, pues era anteriormente un problema, porque si no tenían dónde echar a las víctimas o no tenían familiares que reclamaran esos cuerpos, ¿a dónde iban? Y ustedes recuerdan que dijimos que habían comprado un terreno, ¿se acuerdan? Bueno, ese terreno lo habían usado o ya lo estaban usando para este tipo de personas que después eran crucificadas. Los amigos de Jesús, en aquel momento, un amigo, José de Arimatea, que era un hombre piadoso, que no sé si recuerdan que era un comerciante adinerado, reclama el cuerpo de Jesús, lo pide a Pilato y pues este se lo concede. En ese sepulcro, dice la palabra, que en el cual no se había puesto a nadie, o sea, no era usado, era nuevo. Donde iban a colocar a Jesús. Se dice también que no era lejos de donde era la crucifixión. Recuérdense que ellos debían hacer todo ese movimiento, lavarlo, cambiarlo, y todo debía ser antes de las 6, pero bueno, Dios es tan maravilloso que hasta el mismo sepulcro era cercano a donde estaban. No tuvieron quizás tanto inconveniente. Juan también nos habla de que había otro personaje en ese momento y era pues Nicodemo, el hombre que habló con Jesús para preguntarle lo del nuevo nacimiento. No sé si lo recuerdan. Él junto con José, ellos tomaron pues toda posesión de cuerpo, lo limpiaron, le colocaron su lino blanco y pues lo depositaron en el sepulcro donde había José Arimatea pues estipulado para él. Dicen que bueno, que estaba
una roca, era un agujero excavado, y que aparte de eso, pues estaba custodiado, estaba la guardia del sepulcro. Después que lo sepultan, igual temen porque vengan a robárselo, temen porque vaya a suceder otra cosa, y bueno, los judíos, dice la palabra, que pidieron a Pilatos pues que custodiara el sepulcro para que no sucediera nada, porque ya Jesús les había dicho que al tercer día pues él volvería. Los días en aquel entonces comenzaban desde las 6:30 hasta las 6:58, o el día, lo que era el día, el amanecer y la puesta del sol. Para ellos eso representaba un día, o sea, su día de ese entonces era 12 horas, no como el actual, que nuestro día es 24 horas. Luego vemos, bueno, que después de 3 días, cuando él decía que después de 3 días resucitaría. Le hago esta acotación porque para que entiendan, o quizás ya lo saben, lo que quiere decir después de 3 días o 3 días, como dice la palabra, o al tercer día, que decían la misma cosa. Pues para los judíos cualquier parte de un día era un día y una noche. No acostumbraban a hablar o a expresarse así, como les acabo de comentar, que para nosotros nuestro día es de 24 horas. En ese momento era un amanecer y una puesta de sol era un día. Nos quedan 4 minutos, hermanos. No sé si vamos bien, si quieren hacer un comentario. La hermana Adelaida dice, todavía en Israel dicen que Jesús no resucitó, sino que sus seguidores robaron su cuerpo. Amén, sí, hermana. Porque eso fue lo que, después de aquel suceso, pues fue lo que los soldados, o muchos de los que estaban, o los que eran, o los que son todavía enemigos de Jesús, pues fue lo que dijeron. Para ellos no era apropiado de que la verdad se supiera. Como en la actualidad, muchas veces quieren tapar la verdad, y la verdad, pues, Jesús es la verdad. Otro comentario. Hermano Rocker, hermana Eileen, hermana Eugenie, ¿estamos bien? ¿Quieren agregar algo en estos 3 minutos que nos quedan para entonces ya comenzar en la próxima sección con el último contenido? Recuerden que, bueno, la crucifixión son eventos puntuales, eventos que fueron sucediendo hora a hora, fueron sus 7 palabras emblemáticas que dijo en ese momento, y bueno, lo que está presentado en la guía y lo que presentamos en este momento. Son acontecimientos puntuales de gran trascendencia que todavía, como dice la hermana Adelaida, todavía el día de hoy, pues muchos se han querido tapar, otros lo han tapado, y otros, como nosotros, seguimos en la verdad y escudriñando y propagando esa verdad. Bueno, creo que todo está bien hasta este momento. Entonces vamos a salir y entrar nuevamente, hermanos, para cerrar con nuestro próximo contenido.